Le hago una preguntita más. Sí, ¿Podría hacer usted un pequeño resumen de cuáles serían indeterminaciones? sí, Así me queda sí. anotadito en el Igual, si no me pasado. equivoco, en el apunte teórico tienen el resumen. Sí, pero aparecen algunas y bueno, después empezamos a ver otras y ahí ya me mezclé y ayer me A quedó ver, cero, como colección cero de por cero y indeterminación. pensé que era indeterminada, o sea, ya se me mezcló. Y a ver, colección de indeterminaciones. Infinito sobre infinito. Vimos, ¿sí? No vimos muchas, pero no aparecen en este caso, pero indeterminación 0 sobre 0 también va a aparecer, principalmente la semana que viene, cuando empecemos a trabajar la siguiente práctica. Después tenemos infinito menos infinito. ¿Sí? F un tercio. Esperen que me escriben en el... E a la un tercio... Ah, se están comparando resultados por el WhatsApp. Infinito menos infinito, 0 a la 0, es una indeterminación. 0 por infinito, es otra indeterminación. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Por ahora son esas las que me acuerdo. Ah, 1 al infinito. Profe, si En mi querés, cabeza tengo que son 7 y ahí tengo 6. Bastante bien. profe, si querés, después yo le puedo pasar a los chicos por el grupo un cuadrito que tengo con todas las indeterminaciones, todas, si querés se los paso, A ver, pasar al chicos. grupo material. El grupo es de ustedes. Bueno, Yo les estoy voy ahí a como pasar un para cuadro. tener comunicación. Si quieren compartir Dale, materiales, excelente. dale, dale. Yo ahora se los paso que ahí están todas. Perfecto, perfecto. Ahí Estela, bueno, tiene un resumen hecho. Igual tengo estas 6 de 7 bastante bien. 12B me piden también y 14B. Podemos hablar del 14 hoy, ya estamos. Bueno, entonces arrancamos. 11. G, el primero, el que había pedido Delia. A ver, tenemos 1, el límite, cuando n tiende a infinito, de 1 más seno de n sobre n al cuadrado, todo a la n. Parecido al último ejemplo que trabajamos, uno de los últimos ejemplos que trabajamos en la clase de ayer. A ver, esperen que agarro los colores. ¿Qué tenemos? A ver, tengo esta parte de acá, empiezo a tomar límites, ¿no? Acá tiende a 1. Acá no sé qué es lo que pasa, acá tiende a infinito. Me voy a separar un ratito este de acá para ver cuál es el límite. Tengo el límite cuando n tiende a infinito de seno de n sobre n al cuadrado. El problema que me surge acá, que esto no existe el límite. Ahora, si tengo algo que no existe el límite, una posibilidad de que esto se arregle sería que sea acotado, que por suerte el seno lo es, y esté multiplicado por algo que tiende a 0. Acá yo tengo algo que tiende a infinito dividiendo, o sea, como que tengo un 0 escondido por ahí. Entonces lo voy a hacer aparecer explícitamente. Voy a separar esto como el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n cuadrado por seno de n. Esta transformación de acá a acá es una transformación algebraica. No hice absolutamente nada que tenga que ver con el límite. Pero al escribirlo así, me aparece este seno, que la característica que me va a interesar no es que no existe el límite, sino que es acotado, y esto acá que tiende a 0. Entonces, teníamos una propiedad que me decía que si tengo algo que tiende a 0 multiplicado por algo acotado, en el límite eso tiende a 0. O sea que en definitiva, este paréntesis de acá, esto tiende a 1, acabo de probar que esto tiende a 0, lo de abajo tiende a 1, en el exponente tiende a infinito, entonces tengo la indeterminación que trabajamos ayer. Entonces, vuelvo a pensar en cuál era la estructura a la que yo quiero llegar. Yo quiero llegar a la estructura de 1 más 1 sobre alguna caja elevado a la misma caja, donde la caja tiende a infinito. ¿Sí? O sea, tengo que tener lo mismo acá y acá,
y que tienda a infinito esa cajita. Si yo miro la estructura de mi límite, ya casi está, porque el 1 más ya lo tengo. Lo que me está fallando ahora es que tengo un seno arriba, ¿sí? Acotado, porque el seno es de 1 menos 1, ¿no? Sí, Adriana, exactamente. El seno es acotado porque todos sus valores están entre menos 1 y 1. Repasate de las clases anteriores que definimos acotado, para tener la definición formal. Acá el problema que tengo, en la fracción no tengo un 1 arriba, pero como es una fracción, si yo divido numerador y denominador por el mismo número, obtengo una fracción equivalente. Y eso es lo que voy a hacer. Límite cuando n tiende a infinito de 1 más. Al seno de n, para dividirlo y que me dé 1, lo tengo que dividir por el seno de n. Me queda 1. Si arriba dividí por el seno de n, abajo, n cuadrado sobre el seno de n. ¿Sí? En algunos lugares acostumbran decir, agarro el numerador y lo tiro para abajo. O sea, lo ven como algo físico o algo mecánico. ¿Sí? Muchos de escuela técnica he visto que tienen esta técnica, es decir, si tengo un numerador arriba lo puedo mandar abajo dividiendo, lo cual no está mal. Ahora bien, ya tengo 1 más 1 sobre la cajita. Esta sería mi cajita. ¿Qué tengo que lograr? Que la cajita esté acá arriba. Entonces, simplemente lo que hago es n cuadrado sobre seno de n. Copio la cajita. Y ahora viene la parte en que compenso. Pero voy a compensar no sumando y restando, porque yo quiero usar como propiedad potencia de potencia. Por eso es que yo pongo productos acá. Ya voy a multiplicar por lo mismo que agregué acá, dado vuelta. Seno de n arriba sobre n cuadrado abajo. ¿Sí? Si miramos esto, ¿cuál es el objetivo de poner esto? Que si yo acá multiplicara estas dos fracciones me da 1. Y lo multiplico por el exponente original, n. Entonces, si yo hiciera toda esta multiplicación, me daría n, que era el exponente original, y esto es equivalente a esto. O sea, no estoy cambiando lo que tengo adentro, lo estoy escribiendo de una manera diferente. Ahora, tenerlo escrito de esta manera me permite, como acá hay un producto, pensar que esto vino de hacer potencia de potencia. O sea, esto es el límite cuando n tiende a infinito, es lo que yo llamo desencajar la potencia, 1 más 1 sobre n cuadrado sobre seno de n, a la n cuadrado sobre seno de n, todo elevado a la seno de n por n, todo sobre n cuadrado. Cuidado que esta n, vamos a poner así, el seno entre corchetes para no confundir que esta n multiplica a esta n. ¿Por qué hago esto? ¿Sí? Porque ahora, acá adentro, esto ya sé a dónde tiende. Tiende a e. Y ahora lo único que tendría que calcular es qué pasa con el exponente. O sea, el resultado de mi límite va a ser e elevado a lo que me dé esto. ¿Sí? Entonces, aparte me voy a calcular, lo voy a hacer acá, así que es re bonito en una sola hoja, el límite, cuando n tiende a infinito, de seno de n por n sobre n cuadrado. Pero acá tengo multiplicaciones en una fracción, así que yo podría simplificar. Esta n me queda un 1 y acá me queda una n sola. O sea, me queda el límite cuando n tiende a infinito de seno de n por este 1 sobre esta n. ¿Por qué me lo escribo así? Porque yo ya veo que hay un seno, trato de ver si me puedo armar la estructura de 0 por acotada. ¿Sí? O sea, como que ya voy previendo lo que va a suceder y entonces opero en sentido de que suceda. Esto es acotado, esto tiende a 0, entonces el resultado de esto es 0. O sea que tengo, la base tiende a e, el exponente, acabo de probar acá arriba, que tiende a 0, esto es esto de acá arriba, entonces el resultado final de mi límite es e a la 0. Y e a la 0 me da 1. O sea, este es un caso donde tengo una indeterminación 1 al infinito, donde el resultado me da 1.
En alguno que ustedes hicieron, que estaban compartiendo, por ahí me queda E, 1 a la infinito a la indeterminación, y el resultado me da E a la 3, o a la 2, o a la 1/3. ¿Sí? Podría pasar también, que no vimos en ningún ejemplo, que el exponente tendiera a más infinito. Si el exponente tiende a más infinito, y bueno, un número que es E más grande que 1, elevado a potencias cada vez más grandes, el resultado sería más infinito. O sea, una indeterminación 1 al infinito puede dar variedad de cosas distintas. Aprovechando la pregunta de Delia con respecto a ojo con algo. ¿Sí? No siempre que aparezca un seno, yo voy a poder usar 0 por acotada, por ejemplo. Ojo, vamos a ponerle, ojo. Si yo tengo el límite, cuando n tiende a infinito, de n por seno de n, ¿qué tengo acá? Tengo que no existe el límite. Pero yo puedo decir, pero es acotado. Claro, pero que sea acotado me sirve si estuviera multiplicado por algo que tiende a 0. Esto tiende a más infinito. No tiende a 0. Entonces, si tiende a más infinito por algo que no tiene límite, ¿sí? Por más que sea acotado, este límite no existe. No existe el límite. Tampoco es necesario que tienda a infinito. Si yo tengo límite cuando n tiende a infinito de 3n más 2 sobre 5n más 1 por seno de n, de vuelta, esta parte no existe el límite, es acotado, pero ¿cuál es el problema? Si yo hago esto, tiende a 3/5. ¿Por qué no existe el límite? Porque si yo miro el gráfico, como que va rebotando, va tomando puntos de una oscilación. Si eso lo multiplico por 3/5, lo único que podrá hacer como mucho que la oscilación sea más chiquita, pero va a seguir teniendo ese comportamiento oscilante que me genera la no existencia del límite. Acá tampoco no existe el límite. Aclaro esto porque pareciera en el trabajo que hacemos y los ejercicios que trabajamos que cada vez que aparece un seno siempre está multiplicado por algo que tiende a 0. Eso es un poco un artificio de la ejercitación. No es que es lo que ocurre siempre. Se pone, digamos, esos ejercicios para que justamente se use esa propiedad. Pero podría pasar que los límites no existan. Si miran un poco en la práctica, todos los límites que calculamos existen. Lo que no hay que olvidarse y tener siempre en el recuerdo es que no toda sucesión tiene límites. Hoy vamos a trabajar un recurso que nos permite demostrar que una sucesión no tiene límites. O sea, una estrategia para demostrar que no tiene límite. Que no sea un dibujito, ¿no? Y decir, bueno, no me la creo que no se acerca a ningún valor. Bien, sigamos con las consultas, mientras calienta la pava. De nada. Tengo el 11H, me pidieron por ahí. A ver, ¿qué lo buscamos? Bueno, el 11H es lo mismo, pero con coseno. La idea es más o menos la misma. Me parece que se reduce a usar la misma estrategia. ¿Quién había preguntado el 11H? Diana. Si el 11H, Diana, no te sale, escribime por WhatsApp y lo miramos. Pero tratá de pensarlo de la misma forma que hicimos este. La única diferencia que hay al arrancar es que acá hay un coseno. Sí, también, profe, Entonces, da igual. yo arrancaría haciendo lo mismo. Si no sale, me preguntás por WhatsApp, no hay problema. No se preocupen. Y no tengan vergüenza de preguntar por WhatsApp. Y si alguien pregunta por WhatsApp, me encanta que lo que están haciendo es también de contestarse entre ustedes. ¿Sí? Es un muy buen recurso, es un trabajo en equipo a distancia, que ayuda mucho. Es muy bueno trabajar en equipo. Les cuento, por ejemplo, lo que hacen los chicos de cuarto, se conectan por Zoom para resolver ejercicios. Y nada, está cada uno en su casa resolviendo ejercicios, pero están conectados con Zoom, entonces pueden ir charlando y haciendo cosas.
como estrategias posibles. Bien, entonces, 11H era parecido estructuralmente al 11G. Me habían preguntado algo del 12. 12B, D y E. Entonces vamos a hacer el B, que tiene una característica, y vamos a hacer el E. No, el D vamos a hacer el D. Porque asusta cuando aparecen senos y cosenos. Empiecen a perderle un poco de miedo. Pasa muchas veces que cuando aparecen senos o cosenos como que se perturban y dicen, no es posible hacerlo. Y no son tan poco amigables el seno y el coseno, ¿no? Es más, piensen que sin senos y cosenos, sin representaciones a partir de funciones periódicas, por ejemplo, no existiría las ecografías, ¿no? O sea, un ecógrafo trabaja a partir de una modelización de onda. ¿Sí? El ejemplo 12b es un lindo ejemplo de lo que hablábamos ayer al final de no tomes un remedio si no estás enfermo, a la N, acá. ¿No? Porque uno ve esto y tiene pinta de indeterminación 1 al infinito. Cada vez que aparece un paréntesis con la N acá adentro y después aparece una N arriba, yo digo, uy, tengo una indeterminación 1 al infinito y salgo a armarme el límite tipo E. ¿Sí? Pero ¿qué pasa acá? A ver, miremos un poco. Yo tengo esto que acá abajo tiende a 2, esto de acá abajo tiende a 0, o sea que la base de mi potencia tiende a 2. Un poco lo que hablábamos al principio con tiende a 2. Es una flechita esto. Con Rodolfo, ¿no? Digo, no tengo un 1 acá abajo. Y el único problema que yo tengo con las exponenciales es cuando la base se acerca al 1. Para cualquier otro número a donde se acerque, yo sé cuál es el comportamiento. Tengo algo que se acerca a 2 y lo voy elevando a potencias cada vez más grandes, eso se comporta como una exponencial creciente. O sea que el resultado de este límite es más infinito. Ojo que no hay indeterminación. Ojo al piojo con eso. ¿Sí? No Diego, entren perdón, como... se me ocurre una pregunta ahora. ¿Qué pasa si es un menos 2? Si es un negativo a la base. Bien. A ver, vamos justamente a pensar en eso que me lo había anotado acá de módulo de R. ¿Sí? Parece que estuviéramos guionados con las preguntas, ¿no? Nosotros hasta ahora vimos que si teníamos R Diego, entre perdón, 0 y 1... Si no te lo pregunto por privado después, seguí con la clase. No, por ahí te porque lo quiero aclarar porque después por ahí aparece. Sirve. Gracias. Aparte después me va a servir, bueno, en algún momento me va a servir para otra cosa. Si tengo R entre 0 y 1, habíamos dicho que el límite cuando n tiende a infinito de R a la n era 0. Y lo demostramos. Dijimos que si R es mayor que 1, el límite cuando n tiende a infinito de R a la n me da más infinito. Ahora, ¿qué pasa si R es menor a 0? ¿No? Digo, ejemplo, si yo tengo el límite cuando n tiende a infinito de menos 1/2 a la n. Es un exponencial, pero la base es negativa. ¿Por qué puedo definirla bien? Porque las potencias son números naturales. ¿Sí? Con números naturales puedo definir bien potencias de bases negativas. Ya si el exponente fuera un número real, tengo problemas. Por eso cuando trabajamos la función exponencial siempre pedimos la base mayor que 0. Ahora, esto yo voy a hacer una estrategia de llevarlo a terreno conocido. Yo esto lo puedo escribir como el límite, cuando n tiende a infinito, de menos 1 por 1/2 a la n. O sea, menos 1/2 me lo escribo como un producto.
¿Por qué me lo escribo como un producto? Porque la potencia se distribuye. O sea, me queda el límite cuando n tiende a infinito de menos 1 a la n por 1 medio a la n. ¿Qué pasa acá? Esto no tiene límite. No tiene límite. Es uno de los primeros ejemplos que trabajamos, que es una sucesión que me da el 1, el menos 1, el 1, el menos 1, el 1, el menos 1. O sea, va rebotando entre dos valores, pero en realidad no se aproximan a ninguno de los dos todo el tiempo. Porque cuando pienso que se está acercando al 1, hago un paso más y se acerca al menos 1. Cuando pienso que se acerca al menos 1, se está acercando al 1. Pero algo que tiene, como me da 1 y menos 1 exclusivamente, está acotado. O sea, cumple con la definición de acotación. Esto está acotado. Esto tiende a 0. ¿Por qué? Por esto de acá arriba. Entonces entro en la relación de 0 por acotado. O sea que el resultado es 0. Esto es ejemplo 1. Ejemplo 2. Si yo tengo el límite cuando n tiende a infinito de menos 2 a la n. Podría ser exactamente el mismo procedimiento. El límite cuando n tiende a infinito de menos 1 por 2 a la n igual al límite cuando n tiende a infinito de menos 1 a la n por 2 a la n. Ahora bien, esto es acotado, pero ¿cuál es el problema? 2 a la n tiende a más infinito, no tiende a 0. O sea, la única forma de arreglar, ¿sí?, algo que no tiene límite, si tengo algo que no tiene límite, tiene que tener alguna propiedad extra, en este que es ser acotado, y para que exista el límite, únicamente va a ser si está multiplicado por algo que tiende a 0. Esto no tiende a 0, entonces este límite no existe. No existe el límite. Es más, esto se llama oscilador infinito. ¿Sí? Gracias, Diego. O sea, esto empieza a dar positivo, negativo, y esto es un número cada vez más grande. O sea, va rebotando cada vez más. ¿Cuál va a ser la condición general de convergencia? ¿Sí? En general, si yo tengo el límite cuando n tiende a infinito de r a la n, si el módulo de r es menor que 1, o sea, si la base de la exponencial está entre menos 1 y 1, es un número más chico que 1 por el menos 1, podría hacerme una estrategia como esta y llego a que, ¿sí?, el límite es 0. Si r es más grande que 1, el límite es más infinito. Y si r es menor que menos 1, no existe. Y ahí abarqué todos los casos. Dayana, puede ser que por un momento se te achique la imagen por algún tema de conexión. Sí. Y acá ya cubrí todas las posibles variables de bases, ¿no? O sea, tengo los números están entre menos 1 y 1, son más grandes que 1, más chicos que 1. ¿Qué casos estoy, digamos, eliminando si r es menor o igual que menos 1? Si se fijan, acá el único caso que estoy... ¿sí?, que estoy eliminando es el caso del 1. Porque en realidad si r es igual a 1, si es un 1 efectivo, elevarlo a potencias no le cambia a nadie y el resultado da 1. Sí, es el caso más particular. Y acá tenemos la generalización que no teníamos con respecto a las potencias de las exponenciales, con respecto a la base de las exponenciales. Bien.
Seguimos entonces con el que me habían preguntado del ejercicio 12 que combina, no sé si hacer el E o el D, vamos a hacer el D. Combina exponenciales y trigonométricas. Tengo el límite cuando n tiende a infinito de 3 a la 2n más 1 más coseno de n, todo sobre 2 por 9 a la n más seno de n. Insisto que parece un montón de cotillón, pero no es tan terrible. Hay que acostumbrarse un poco a cómo trabajar. A mí me asusta, por ejemplo, en un principio este de acá. Ahora, ¿qué tenemos acá? Primero, siempre, como siempre, analizo a ver si tengo una indeterminación o no. Tengo una exponencial, o sea, tengo un número mayor que 1, elevado a algo que tiende a infinito, esta parte sé que tiende a infinito. O sea, esto está creciendo cada vez más. Esto no tiene límite, pero como le sumo este que crece cada vez más, este se lo lleva a la rastra. ¿Cuánto es lo mínimo que puede valer el coseno? -1. Si yo voy sumando a cosas cada vez más grandes, como mucho le resto 1, no le quito el comportamiento este de ir creciendo cada vez más. O sea que esto tiende a más infinito. Con la misma idea puedo pensar el de abajo y decir que también tiende a más infinito. O sea que tengo una indeterminación infinito sobre infinito. ¿Cuál era la estrategia para indeterminación infinito sobre infinito? De manera general, sacar factor común el que crezca más rápido, a mi entender. A ver, acá es fácil decidir, porque tengo 3 a la 2n más 1 que crece y el coseno que está rebotando. ¿Sí? Está como un adolescente, no sabe para qué hacer con su vida. Entonces, el que está creciendo más es este. Entonces, voy a sacar de factor común 3 a la 2n más 1 por 3 a la 2n más 1 dividido 3 a la 2n más 1, me queda un 1, más coseno de n dividido 3 a la 2n más 1. Todo sobre, acá abajo, ¿quién es el que está mandando? Este 2 por 9 a la n. Entonces, este es el que voy a sacar de factor común. 2 por 9 a la n. Por 1 más seno de n sobre 2 por 9 a la n. A ver, chequemos qué pasa con los paréntesis. Esto tiende a 1. Ahora, ¿esto a dónde tiende? Vamos acá aparte, separemos un poquito y me voy a hacer acá al costado. Quiero calcular el límite cuando n tiende a infinito del coseno de n sobre 3 a la 2n más 1. Y volvemos a lo mismo. El coseno de n no existe el límite, pero es acotada. Así que si pudiera escribir esto, si esta estuviera multiplicada por algo que tiende a 0, sé que el límite es 0. Eso lo puedo lograr si lo pienso así. Como lo de abajo tiende a infinito, voy a pensarlo como 1 sobre 3 a la 2n más 1 por el coseno de n. Acá tengo un número fijo dividido algo que tiende a infinito. ¿Sí? Me quedó recontra chiquitito por querer meterlo acá en el bordecito. Así que esto tiende a 0 y esto es acotado, entonces el resultado final de esto es 0. O sea que acá arriba esto no tengo problemas, tiende a 0. Acá abajo esto tiende a 1 y por la misma idea, si hago una demostración equivalente a esto, pero con estos dos, también llego a que llegue a 0. Por lo cual, la división de los paréntesis no me genera problema. Tengo 1 más 0 es 1. Dividido 1 más 0 es 1. Toda esta parte tiende a 1. Ahora la pregunta es qué pasa con este bloque. ¿No? Acá tengo un 1, dependerá de qué pasa con este bloque el resultado final de mi límite. Acá yo tengo una indeterminación infinito sobre infinito. ¿Sí? Pero ¿qué hacíamos cuando teníamos una división
de exponenciales. Tratábamos de llevar las dos exponenciales a la misma base, para tratar de juntar todo en una sola potencia. O sea, tengo el límite cuando n tiende a infinito. 3 a la 2n más 1 lo puedo pensar como que es 3 a la 1 por 3 a la 2n sobre 2 por 9 a la n. Miremos acá, producto de potencia de igual bases va a la misma base elevado a la suma de los exponentes. ¿Sí? Fíjense cómo aparece acá, en esta materia, este trabajar las propiedades que ya conocemos, pero en muchos casos en sentido inverso, no para juntar cosas, sino para separarlas. Como hay un igual en esas propiedades, puedo ir para un lado o para el otro. Ahora, 3 a la 2n lo puedo pensar, límite cuando n tiende a infinito, 3 por 3 a la 2n como 3 a la 2 todo a la n. Acá yo tengo potencia de potencia, cuando ocurre eso va la misma base elevado al producto de las potencias. 2 por n me queda 2n. Así que esto es igual a esto, como todo esto es igual a esto. O sea, estoy haciendo transformaciones algebraicas, no estoy cambiando la función. Y acá me queda 2 por 9 a la n. ¿Y acá qué me quedo? ¿Por qué hago esto? ¿Qué ventaja me dio? A ver, tengo 3 por 3 al cuadrado es 9 a la n, y abajo tengo 2 por 9 a la n. Así que, mejor caso imposible, este se me simplifica con este. Entonces, solamente me queda un 3 medios, así que el resultado final de mi límite es 3 medios. En definitiva, si esta parte de acá tiende a 3 medios y lo multiplico por esta parte de acá que tiende a 1, el resultado final de mi límite es 3 medios. Yo insisto con esto, y está también un poco pensada así la práctica de usar estrategias, y siempre el objetivo es tratar de llevar las cosas extrañas a terreno conocido, en donde yo pueda usar las herramientas o los límites que ya conozco al servicio de calcular mis límites. ¿Sí? Profe, dos preguntitas de ese. Dale. Yo podría haber sacado al principio factor común 9 a la n, y entonces me quedaría coseno sobre 9 a la n, y ahí hacer 0 por acotada. Y Acá, en vez de 2 por 9 a la n, al principio de todo, en realidad. Sí, ahí también puedo. sí, sí, a ver, el factor común que sacás es a gusto. Un poco Está lo que bien. hablábamos en el grupo de WhatsApp anoche, ¿no? Yo puedo sacar factor común lo que quiera. Lo que pasa es que hay ciertos factores comunes que me ayudan más. A mí acá me dio ganas de sacar el 2 por 9 a la n. Si yo acá sacaba factor común 9 a la n, también estaba bien. Acá me iba a quedar un 2. Claro, exacto. ¿Sí? Y Entonces, arriba me iba a quedar un 3. y arriba me iba a quedar un 3, o sea, me iba a quedar que el límite de esta primera parte iba a ser 3 y el límite de esta segunda parte iba a ser un medio. Pero el Exacto. resultado final va a ser el mismo. Claro, exacto. Insisto con esto, la forma de trabajar o de ordenar el trabajo no es única, lo que siempre nos tiene que dar lo mismo a todos es el resultado. Está bien. ¿Sí? Y después, no sé si usted lo hace por explicar o no, cuando yo determino que un pedazo de ese límite tiende a 1, yo puedo empezar a trabajar abajo con el límite que me falta conocer, y después volver arriba y poner el resultado así como lo hizo usted. Es como yo lo pongo. Lo que a mí no me gustaría es que pongan, ¿sí? Es, después de esto, digo, esto tiende a 1, igual, y me pongas esto de acá abajo. Claro, Como sí, si no, no, esto es no. listo. Trabajar abajo A como si 1, fuera un entonces lo cálculo reemplazo auxiliar. por un 1. Fíjate, yo digo, esto tiende a 1, me falta este pedacito, desacoplo este pedazo, lo calculo y después vuelvo. En ningún momento reemplazo todo esto por 1. No, no, está bien. Pero eso lo puedo hacer, digamos. Está bien escrito, digamos. Esto que hice allá, lo escribí Sí. yo. Si lo escribí yo, está súper bien escrito.
Está bien, no, se lo pregunto porque por ahí lo desacoplo para poder explicarlo. No, a ver, pensemos esto. Vamos a hacerlo, digamos, vamos a ver acá, para pensar. Si yo digo límite cuando n tiende a infinito de 2 a la n sobre 5 a la n por 3 n más 1 sobre 2n más 5. Y yo digo, me doy cuenta rápido que esto tiende a 3 medios. Y entonces digo, igual límite cuando n tiende a infinito de 2 a la n sobre 5 a la n por 3 medios, está feo escrito. O sea, reemplacé esto por 3 medios. ¿Sí? No estaría bien escrito. ¿Por qué? Porque acá estaría como pensando que este límite trabajó sobre estas n's, pero no sobre estas. ¿Sí? Se me congeló la imagen. Ahí volvió. ¿Sí? Eso sería el reemplazar por un 1 acá. Bien escrito sería decir, bueno, calculo este límite por otro lado. Bien escrito. Calculo el límite cuando n tiende a infinito de 2 a la n sobre 5 a la n, digo que vale 0 y después vuelvo y digo esto tiende a 0. ¿No? Porque acá sí apunta un poco más a, bueno, calculo este límite por acá y calculo este límite por otro lado, como usando el álgebra de límites. Es como, es una cuestión de ortografía, ¿eh? Sí, Pero por ¿cuál es eso el se lo problema? pregunté. Por eso se lo Claro, pregunté si bueno, pero si podía yo pudiera, bajar y volver a subir de vuelta. si yo pudiera reemplazar algo que tienda a un número por el número mismo, entonces la indeterminación 1 al infinito no existiría. Porque si tengo lo de abajo que tiende a 1, en el paso siguiente lo reemplazo por 1 y me queda 1 elevado a potencias que siempre da 1. ¿Sí? Es un poco más sutil la cuestión. Por eso es que yo, fíjense que yo no digo que esto es 3 medios, yo digo tiende a 3 medios, no es menor que yo ponga una flechita todo el tiempo. Porque esto no es 3 medios, esto tiende a 3 medios. Esto no es 1, tiende a 1. Es más, se puede demostrar, por ejemplo, que esta cuenta, bueno, no está justamente esta cuenta en particular, no, pero esta cuenta es siempre distinta de 1. Pero se aproxima cada vez más al 1. ¿Sí? Igual habitualmente con errores de escritura yo pongo ojo, o sea, digamos, lo corrijo, pero no es que les voy a poner un mal o cosas por el estilo, salvo que conduzca a error el error de escritura. A mí me preocupa eso a veces, cuando no escriben bien y terminan generando un error por no haber escrito las cosas bien y no por no entender la situación. Si uno escribe mal las cosas, termina, corre el riesgo de llegar a un mal resultado por mala escritura. Bien, una cuestión con respecto al 14, y ya me lo elimino, y después cuando tengamos, no, con respecto al, sí, al 14 digo, bien. Ejercicio 3, hoja 3. Y después ya me lo elimino y ya lo pueden hacer completo con todas las herramientas para el 14C, para el 14C, digo, por ejemplo. Digo, la idea del ejercicio 14 es usar teorema de intercalación, o sea, el teorema del sándwich. Fíjense, ¿qué tenemos nosotros? ¿No? Tenemos, voy a hacer, vamos a hacer el primero, tenemos 2 menos 3 sobre 2 a la n es menor que 5 menos 2 a sub n, menor que 1 más raíz enésima de n. ¿Sí? O sea, tenemos una sucesión que no conocemos, pero me dan una condición de acotación. Me dicen, esta cuenta está entre esta sucesión y esta sucesión. Entonces, ¿cuál va a ser la idea de trabajar? Bueno, tratar de dejar esta sola. ¿Por qué? Porque teníamos que si yo tengo c sub n
es menor que A sub n, menor que B sub n, y además ocurre que el límite cuando n tiende a infinito de C sub n es igual al límite cuando n tiende a infinito de B sub n, llamémoslo L, entonces el límite cuando n tiende a infinito de A sub n también es L. Esto que habíamos dicho, que para donde van los panes va el jamón del sándwich. Por eso se le llama el sándwich. ¿Sí? Entonces, en esta situación, lo único que tengo para hacer, para ver si A sub n tiene el límite, sería tratar de ver si puedo despejar para meterlo entre dos sucesiones. O sea, yo voy acá a despejar A sub n de forma tal de que acá me quede una sucesión y acá me quede otra. Si una vez que yo llevé a esa situación, tengo la suerte que los extremos tengan el mismo límite, entonces ahí puedo decir algo de A sub n. Si no, no voy a poder decir nada. O sea, si yo tengo C sub n menor que A sub n, menor que B sub n, y el límite cuando n tiende a infinito de C sub n es distinto del límite cuando n tiende a infinito de B sub n, no puedo decir nada de A sub n. No puedo decir absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, primero voy a llegar a esta condición y después veo si sucede esta, porque es en el único caso en donde puedo afirmar algo. Entonces, serie de desigualdades. Tengo un 5 acá, yo podría restar 5 en cada uno de los miembros para eliminar este de acá. O sea, me queda 2 sobre 3, 2 a la n, menos 5, menor que 5 menos 2 a sub n menos 5, menor que 1 más raíz enésima de n, menos 5. ¿Para qué hago esto? Porque acá en el medio tengo un 5 sumando, un 5 restando, se me cancelan. Entonces me queda 2 menos 5 es menos 3 sobre 2 a la n, menor que menos 2 a sub n, menor que 1 menos 5 menos 4, más raíz enésima de n. Ahora, ¿qué es lo que me está sobrando para tener a sub n solo? El menos 2. Entonces yo dividiría todos por menos 2. Pero hay que tener cuidado, porque si yo divido por menos 2, los miembros de una desigualdad, como es un número negativo, se me invierten las desigualdades. O sea, esto me va a quedar menos 3 sobre 2 a la n, dividido menos 2, mayor que menos 2 por a sub n dividido menos 2, mayor que menos 4 más raíz enésima de n, dividido menos 2. ¿Cuál es el objetivo? Tengo un menos 2 multiplicando, un menos 2 dividiendo, los puedo cancelar. O sea que me quedo. Me queda menos 3 sobre 2 a la n, todo sobre 2. Mayor que a sub n, mayor que menos 4 más raíz enésima de n, todo sobre menos 2. Y esto es un menos 2. O sea, me lo llevé a la estructura de mi teorema, el único que podría llegar a utilizar. O sea, siguiendo las letras, esta sería C sub n, y esta de acá sería B sub n. ¿Qué tengo que hacer? Calcular el límite de esta y el límite de esta. Si esos dos límites coinciden, entonces ya sé quién es el límite de A sub n. ¿Por qué? Por teorema del sándwich. ¿Sí? Esa es la idea del ejercicio 14, tratar de usar el teorema del sándwich en todos los casos. ¿Sí? Acá terminarlo. Efectivamente acá les va a dar que los dos tienden a lo mismo, a 3 medios. Positivo. Entonces el del medio no le queda más remedio que ir a 3 medios. Esto es el 14A. En el 14B, lo que pretende es usar la otra versión del teorema del sándwich que decía,
si A sub n es más grande que B sub n, y además el límite cuando n tiende a infinito de B sub n es más infinito, o sea, tengo una sucesión que va por arriba de otra, pero la que va por abajo se va al infinito, entonces la que va por arriba no le queda más remedio que irse al infinito. Tengo una que va por abajo y la otra va por arriba. Si esta empieza a subir cada vez más, ¿no? Una que va por arriba y otra que va por abajo. Si la que va por abajo sube cada vez más, arrastra a la otra. Entonces, en el punto B, tengo 1 sobre A sub n es más grande que 1 más 1 sobre n a la n al cuadrado, ¿sí? Yo acá lo que haría es invertir, porque el problema que tengo es... Ah, y me faltó otra versión. Bueno, no, sí. ¿Sí? Otra versión tengo que si A sub n es mayor a 0, menor que B sub n, y el límite cuando n tiende a infinito de B sub n es igual a 0, entonces el límite de A sub n es igual a 0. Igual esto es una versión del otro lado, ¿no? Porque tengo una sucesión que tiende a 0 y otra sucesión que tiende a 0, entonces ya está. Digo, acá podría yo ver si esto tiende a infinito. Entonces, si esto tiende a infinito, probaría que esta sucesión tiende a infinito. O sea, vamos a llamar esto. Si esta B sub n, si B sub n, esta de acá, tiende a más infinito, entonces el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre A sub n es más infinito, por el teorema de acá arriba. Ahora, la única forma de que si yo pienso esto, entonces el límite cuando n tiende a infinito de A sub n, lo puedo pensar como que es el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre A sub n. Esto es algo que hicimos ayer. Escribo esto como una división y lo llevo al caso conocido. Lo de arriba tiende a 1, lo de abajo tiende a infinito, el resultado es 0. O sea, fíjense que acá, usando la propiedad, no saco directamente un dato sobre A sub n, sino sobre su inversa. Pero al tener el inverso multiplicativo de A sub n, puedo sacar y deducir algo sobre A sub n. Es bien claro el ejercicio 14, la herramienta que hay que usar, que es el teorema del sándwich. O en la versión infinita o en la versión finita, en una de las dos casos. ¿Sí? Ahora, para calcular los límites, aparecen algunos límites raros que no sabemos ni cómo trabajarlos. ¿No? Por ejemplo, aparece el límite cuando n tiende a infinito, tendría que calcular de 2 a la n por n con un signo de admiración sobre n a la 2n más 1. Se aparecen unos bichos muy extraños. Uno, un signo de admiración, y por primera vez aparece una n en la base y una n en el exponente. O sea, no sabemos qué le pasa a eso, ¿no? Entonces, vamos a arrancar con la definición de qué es eso de un signo de admiración, que es lo que se llama factorial de un número. Profe, una pregunta, ahí me mandó una foto por el WhatsApp, yo lo hice distinto, pero me dio la misma. Sí. Y lo que pasa es que hay toda una cosa borrada con azul que no sé qué es lo que... No, eso borrado con azul no le doy importancia, mire el otro. Tiende a 2, entonces el límite de 5 minutos es 2. Está bien.
Está bien hecho. Ok. Sí, ahí en el WhatsApp van a tener otra forma como lo hizo Pame, que está bien. Me gusta, estás aprendiendo a escribir, Pamela. El año pasado hubieras puesto que 5 menos 2an era igual a 2, sin los límites. Felicitaciones. Thank you. Bien, ¿qué es el factorial? El factorial es una función que se define por recurrencia. ¿Cuál es la idea de la recurrencia? ¿Sí? Cuando yo defino una sucesión, vamos a poner factorial y sucesiones por recurrencia. ¿Sí? Una forma de definir una sucesión que no es una fórmula es lo que llamamos una recurrencia. ¿Cómo opera esto de sucesiones por recurrencia? ¿Por qué se llaman así? Porque para saber un término recurro a uno o más términos anteriores. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo que a sub n más 1 es igual a 3 veces a sub n, esto es una definición por recurrencia. ¿Qué me dice? Si vos querés un término, el término 5 es 3 veces el término anterior. O sea, esto se piensa como que es un término y este es el término anterior. Acuérdense que el n me da la ubicación de un elemento en la sucesión. O sea, yo acá tengo a sub n y después tengo a sub n más 1. No es una recta numérica. Después tengo a sub n más 2, ¿sí? Ordenaditos. O sea, si yo tengo el a sub n más 1, el a sub n es el inmediato anterior. O sea, si yo quisiera saber el a sub 5, esto me dice que es 3 veces el a sub 4. ¿Pero quién es el a sub 4? Y bueno, el a sub 4 va a ser 3 veces el a sub 3. ¿Pero quién es el a sub 3? El a sub 3 es 3 veces el a sub 2. ¿Y quién es el a sub 2? Bueno, a sub 2 es 3 veces el a sub 1. O sea, si yo voy haciendo la recurrencia, después de una cierta cantidad de pasos, llego al primer término. Por eso cuando yo defino una sucesión por recurrencia, habitualmente se da el primer término. El a sub 1. Por ejemplo, yo podría decir, el a sub 1 es 5. Entonces, yo acá podría reemplazar a sub 1 por 5. Ahí obtengo el a sub 2. Entonces, el a sub 2 lo reemplazo acá. Obtengo el a sub 3. El a sub 3 lo reemplazo acá. ¿Sí? Tengo 4. A sub 4 lo reemplazo acá y tengo a sub 5. ¿Cuál es la porquería que tienen las sucesiones por recurrencia? Que necesito todos los términos anteriores para poder calcularlo. O sea, fíjense que para calcular el a sub 5 necesito el a sub 4, el a sub 3, el a sub 2 y el a sub 1. ¿Sí? Pero digamos, es una forma de, ¿cómo se dice? De definirla sin una fórmula. O sea, en realidad esto es una fórmula, pero es lo que se llama una fórmula recurrente. No necesariamente, o sea, no depende de la posición directamente. Algunas fórmulas, algunas sucesiones dadas por recurrencia, uno puede construirle una fórmula del tipo con el que venimos trabajando. ¿Sí? Por ejemplo, acá si miramos el a sub 5 es 3 por a sub 4, pero a sub 4 es 3 por el a sub 3, pero el a sub 3 es 3 por el a sub 2, y el a sub 2 es 3 por el a sub 1. O sea que a sub 5 es igual a 3 a la cuarta por el a sub 1. Si trabajamos un poco, podríamos demostrar que a sub n es 3 a la n menos 1 por 5. ¿Por qué? Porque en el término 6, y bueno, voy a multiplicar otros 5, por otro 3. Entonces me va a quedar 3 a la quinta, por el 5 que era el primero. En el 3 a la 7 aparece otro 3. Siempre hay un 3 menos que la posición y un 5. No siempre, si me dan una sucesión por recurrencia, puedo llegar a una fórmula. Ojo,
¿Sí? Bueno, justamente como recurrencia se define el factorial. El factorial es la siguiente sucesión. A sub 0 arranca a contar en 0, el factorial es 1. Y A sub n más 1 es n más 1 por A sub n. A ver, pensemos un poco cómo opera esto. A sub 0 es 1. A sub 1 es un número en su posición, es la posición por el anterior. A sub 1 es 1 por el anterior, que es 1. A sub 2 es su posición, que es 2 por el anterior, que es 1. A sub 3, que es su posición por el anterior, que es 2 por 1. A sub 4 es su posición, que es 4, por el anterior, que es 3 por 2 por 1. A sub 5, y con este corto, A sub 5 es 5 por el anterior, que es 4 por 3 por 2 por 1. ¿Sí? Si nos fijamos, lo que estoy haciendo es, si agarro el quinto elemento, es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. El sexto va a ser 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Sí? A esto, A sub n, que es n por n menos 1 por n menos 2, así siguiendo hasta llegar al 1, se lo llama n factorial. O sea, n factorial es multiplicar todos los números naturales desde n hasta el 1. ¿Sí? Cuidado, los que están con los perros ahí dando vuelta, apaguen el micrófono. Digo, esa es la definición de factorial. Es una sucesión que crece bestialmente. Vamos a ver sobre el final de la clase que crece más rápido que la exponencial. O sea, nosotros tenemos hasta ahora como el patobica de las sucesiones a la exponencial, como que es la que más crece. Bueno, va a venir el factorial y lo va a derrotar sin ningún tipo de preocupación. Digo, fíjense que el 2 factorial es 2, el 3 factorial ya es 6, el 4 factorial es 24, el 5 factorial ya es 120. O sea, es como si fuera una exponencial, nada más que la base va creciendo de a 1. O sea, no se queda con la base fija. ¿Sí? Algo que podemos hacer siempre, o sea, como con el factorial, digamos, pensando en la sucesión de recurrencia, A sub n más 1 es n más 1 por A sub n, es una propiedad que me va a servir que n más 1 factorial es n más 1 por n factorial. O sea, yo tengo 6 factorial, que es 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Pero multiplicar del 5 hasta el 1 lo podemos resumir como 5 factorial. O sea, como que yo puedo ir sacándole, de ser necesario, términos de a 1. Porque esto yo lo podría pensar como que es 6 por 5 por 4 factorial. Van a ver que en algunas demostraciones yo empiezo a sacar términos de a 1. ¿Sí? Una cuestión que queda un poco como obvia, pero lo escribimos, límite cuando n tiende a infinito de n factorial es más infinito. ¿Sí? Eso como para que si aparece un factorial ya saben de qué bicho se trata. Ahora, ¿cómo trabajamos límites cuando aparece un factorial? Un poco con ese sentido es que
aparecen algo que llaman criterios para el trabajo con sucesiones. El primero, un nombre que ya nos apareció en la materia, es lo que se va a llamar criterio de D'Alembert. ¿Qué me dice el criterio de D'Alembert? Imaginemos que sea A sub n una sucesión. ¿Se acuerdan del cociente de D'Alembert que vimos cuando vimos sucesiones monótonas? ¿Cuál es el cociente de D'Alembert? A D'Alembert se le ocurrió agarrar a sub n más 1 y dividirlo a sub n. O sea, ir dividiendo un término por el anterior en mi sucesión para ver qué es lo que pasa. ¿Sí? Bueno, para que esto sea positivo seguro, D'Alembert lo que hace es tomar el módulo. O sea, porque esto en realidad es para unas series proviene de series de términos positivos. Entonces, el criterio de D'Alembert toma el módulo. Si yo hago el límite cuando n tiende a infinito de a sub n más 1 sobre a sub n, y esto me da un número, o sea, o me da L, digamos, se abren tres posibilidades. Si L es más grande que 1, ¿sí? Si L es más grande que 1, ¿sí? Entonces, el módulo de a sub n tiende a más infinito. O sea, la sucesión con el módulo. ¿Qué pasará si la sucesión es positiva? Siempre positiva, la sucesión tiende a más infinito. ¿Sí? Que va a ser la mayoría de los casos que trabajemos. O sea que si el L me da más grande que 1, la sucesión no converge, o sea, tiende a infinito. Si el L, y este es el caso que nos va a interesar, es menor que 1, entonces a sub n tiende a 0. Y acá no me importa si a sub n es positiva o es negativa. Y tercer caso, L igual a 1, el criterio no decide. O sea, esto es una cuentita. Si yo hago esta cuentita, me queda una sucesión a la cual le voy a calcular el límite. A partir de lo que me dé el límite, yo voy a decidir qué es lo que pasa con la sucesión. Entonces, usémoslo primero a ver para pensarlo, 4, 5. Imaginemos que tomemos ejemplo. Yo tengo R a la N, un límite que ya sabemos. Hagamos el límite cuando n tiende a infinito del módulo de R a la N más 1 sobre R a la N. ¿Sí? Por uso de D'Alembert. ¿Qué me queda esto? R a la N más 1 dividido R a la N, ¿qué puedo usar? Cociente de potencias de igual base. Cociente de potencias de igual base, puedo restar las potencias. O sea, me queda R, N más 1 menos N, me queda R. Módulo de R me queda. R mayor a 1, ¿no? ¿No? No, a R no le pedí absolutamente nada. Ah, bueno. Justamente quiero llegar a eso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo que acá me desaparecieron las N? O sea que esto es un número fijo. O sea que el límite por D'Alembert me da módulo de R. Entonces, ¿qué me dice el cociente, el criterio de D'Alembert? Por criterio de D'Alembert, si módulo de R es menor a 1, entonces R a la N converge a 0. O sea, fíjense cómo llego a un resultado que ya conocíamos y del que hablamos hoy con el módulo, sin necesidad
de hacer la demostración, simplemente usando el criterio. Si módulo de R es mayor a 1, entonces el módulo de R a la N tiende a más infinito. Fíjense que al tomar el módulo las bases negativas se me vuelven positivas. Por eso tiende a más infinito. ¿Sí? O sea, la idea del trabajo con el cociente de D'Alembert es decidir qué es lo que pasa con la sucesión. Si A sub n es mayor a 0, ¿sí? O sea, si es una sucesión de términos positivos, es más estricto. O sea, el límite cuando n tiende más infinito de A sub n más 1 sobre A sub n, ya no tomo módulo, porque no tiene sentido, porque son ambos positivos, igual a L mayor que 1, entonces A sub n tiende a más infinito, L menor que 1, A sub n tiende a 0. O sea, si yo tengo una sucesión de términos positivos, D'Alembert me dice que o va a ir a 0 o va a ir a infinito. Dependiendo de lo que me dé el límite. ¿Cuál es la macana? Que si el límite me da 1, no decide. O sea, hay un caso en donde no me da información este criterio. Voy a usar este criterio justamente para ver qué pasa, ¿sí?, con este nuevo bicho que nos apareció, que es el factorial, que viene a querer coparle la parada a las exponenciales. ¿Sí? O sea, voy a usar el criterio de D'Alembert para ver, y muy entre comillas, quién crece más rápido. N factorial o R a la N. Es la nueva pelea, o sea, es el nuevo conflicto. Ya vimos que los polinomios crecían muy rápido. Vinieron las exponenciales y le ganaron a los polinomios. ¿Sí? Lo demostramos con la definición de límite. Ahora aparece n factorial. Entonces, para ver qué es lo que pasa con n factorial versus r a la n, vamos a usar el criterio de D'Alembert. Entonces, sea a sub n igual a n factorial sobre r a la n. Diego, ¿te puedo Me armo preguntar algo esta, antes que... ¿sí?, sucesión que, entre comillas, compara el comportamiento de ambas. ¿Sí? Y sí, obviamente voy a pedir R más grande que 1. ¿Sí? A ver, o sea, tengo que hacer el límite cuando n tiende a infinito de n factorial sobre R a la n. El factorial es fácilmente creíble que tiende a infinito, R a la n ya lo demostramos que tiende a infinito, tengo una indeterminación infinito sobre infinito. O sea, vuelve a aparecer esta indeterminación, que es lo que aparece de distinto a lo que veníamos trabajando, que de repente me aparecen factoriales. O sea, cuando me aparecen factoriales, bueno, eso ya me indica por ahí que tendría que, si me sirve, tengo como disponible el criterio de D'Alembert para jugar. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa con esta sucesión? ¿Sí? Digamos, del resultado de este límite, ¿qué voy a deducir? Si este límite tiende a infinito, es porque n factorial crece más rápido que la exponencial. Si este límite tiende a 0, es porque el de abajo está creciendo más rápido que el de arriba. O sea, del resultado de este límite, yo voy a decidir cómo es, voy a poder comparar las velocidades de crecimiento de estas dos sucesiones. Si el límite me diera 1, crecen a la misma velocidad. ¿Sí? Y es lo que se llama infinitos equivalentes.
Entonces, uso el criterio de D'Alembert. ¿Qué me dice? Tengo que armarme el límite cuando n tiende a infinito de a sub n más 1 sobre a sub n. O sea, es el límite cuando n tiende a infinito, a sub n más 1 es agarrar la fórmula de mi sucesión y cada vez que aparezca n, poner un n más 1. O sea que me va a quedar n más 1 factorial dividido r a la n más 1. Dividido, esta parte es a sub n más 1, a sub n, que es la fórmula tal cual está, n factorial sobre r a la n. O sea que esta parte de acá es a sub n. ¿Sí? Ahora, dividir por una fracción es multiplicar por la fracción invertida. O sea, yo esto me lo puedo escribir como el límite cuando n tiende a infinito de n más 1 factorial sobre r a la n más 1 por esta fracción dada vuelta. Me queda r a la n sobre n factorial. Y fíjense acá cómo aparece, o sea, lo que voy a usar es esta propiedad que dijimos acá. Si tengo n más 1 factorial, puedo sacar un término para afuera y me queda el n factorial. ¿Por qué lo voy a separar así? Porque yo tengo un n factorial abajo. Yo quiero simplificar cosas. Entonces, en nuestro siguiente paso, ¿qué voy a hacer? Límite cuando n tiende a más infinito de n más 1 por n factorial. Esto es n más 1 factorial por r a la n, que es el que tengo acá abajo, y abajo, r a la n más 1, podemos hacer algo que ya hicimos, que es escribirlo como r a la n por r. ¿Sí? Todo por n factorial. Esto de acá abajo es r a la n más 1. ¿Sí? Esto es una n. ¿Por qué lo escribo así? Ahora, tengo un r a la n arriba y un r a la n abajo. Son todas multiplicaciones. Entonces puedo simplificar. Este se me va con este. Acá tengo un n factorial y abajo tengo un n factorial. Son todas multiplicaciones. Este se va con este. O sea, después de simplificar, esto me queda el límite cuando n tiende a más infinito de n más 1 sobre r. Esto es un número fijo. Esto tiende a r. Lo de arriba es n más 1. Tiende a infinito. Un infinito dividido en un número, ¿a dónde tiende? Voy a suponer que alguien dijo a más infinito. ¿Sí? Ahora, el infinito es más grande que 1. Entonces, o sea, dentro del criterio de D'Alembert, si me da un infinito, lo acepto como más grande que 1. Entonces, por criterio de D'Alembert, el límite cuando n tiende a infinito de n factorial sobre r a la n es más infinito. O sea, n factorial crece así, más rápido que la exponencial. O sea, apareció un nuevo bicho en danza, que es el factorial, que le gana el puesto del más veloz a el r a la n, a la exponencial. O sea, la exponencial se achancha, empieza a pelear solamente contra polinomios. ¿Sí? Es como Rocky 3. ¿No? Viene Rocky 3 y de repente aparece Mario Baracus que lo golpea y le gana. ¿Sí?
Igual insisto, ¿cuál es la estrategia con el límite de D'Alembert? Nada, me armo este cociente y me queda el límite de una sucesión nueva, y ahí aplico todas las estrategias que yo ya conozco. O sea, una vez que yo me armé el cociente de D'Alembert, de ahí en adelante es un ejercicio como los de antes. Tengo que llegar a un resultado. Si el resultado me diera un número más grande que 1, ya digo que la sucesión tiende a más infinito. Si me da un número más chico de 1, digo que la sucesión tiende a 0. Y si me da 1, digo, bueno, este criterio no me ayudó. ¿Sí? Consulta, esa sería la duda, ¿no? ¿Cuándo se usa el criterio de D'Alembert o cuándo no? A ver, el criterio de D'Alembert se usa cuando uno quiere. Ahora, hay que ver si me ayuda o no. Digo, a ver, si yo tengo el límite cuando n tiende a infinito de 4n a la quinta más 7n cubo más 3 sobre 8n a la sexta más 4n más 2, tengo que calcular este límite, puedo usar el criterio de D'Alembert para calcularlo. Obviamente tiene que haber una indeterminación. Si no hay una indeterminación, no voy a usar el criterio de D'Alembert, porque ya lo calculé. Digo, si tengo un 0 por acotada, ya está. Pero digo, en este límite hay una indeterminación, yo podría usar el criterio de D'Alembert, pero no me conviene. ¿Por qué no me conviene? Porque tengo una estrategia ya para acá que me es efectiva. ¿No? El problema es un poco el criterio de D'Alembert. Vemos que me resuelve el problema si me aparece un factorial. Pero tampoco tiene que ser una regla, digamos, tipo mantra de factorial es D'Alembert. Porque digo, si yo tengo, ¿sí?, límite cuando n tiende a infinito de 3 sobre n factorial, acá me aparece un factorial, pero acá no tengo ningún tipo de problema. Esto tiende a 3, esto tiende a infinito, ya sabemos que esto tiende a 0. Lo mismo, puedo usar el criterio de D'Alembert, pero tampoco me conviene. Tengo una estrategia que es mucho más directa. ¿Sí? Ojo con esos automáticos. Sí, si veo un factorial, digo, empiezo a tener en cuenta a D'Alembert, pero no quiere decir que sí o sí haya que usarlo. Ahí como que hay una diferencia. De vuelta, O cuando tengo un R. ¿Eh? O cuando tengo un R. ¿Cuando tengo qué? Un R. ¿Un R a la N? No, porque si exponenciales veníamos trabajando, hasta ayer vinimos trabajando exponenciales sin problema de... Yo por el ejemplo que hice la vez pasada. ¿Cuál? Era R a la N sobre N. Sí. Bien. Ahí el criterio. Ahí, por ejemplo, podemos usar el criterio de D'Alembert para probar exactamente lo mismo. ¿Sí? Algo que demostramos, ¿sí?, vía definición. Me gusta el ejemplo. Yo quiero hacer el límite cuando n tiende a infinito de R a la N sobre N. Nosotros ya lo vimos como demostrar que esto tiende a infinito. Pero si uso D'Alembert, tengo el límite cuando n tiende a infinito de R a la N más 1 sobre N más 1 sobre R a la N sobre N. Esto me queda el límite cuando n tiende a infinito. Fíjate que acá yo estoy calculando el límite que en la otra demostración no calculaba el límite. Lo pensaba como a sub n más 1 sobre a sub n y usaba el álgebra de límites. Se lo calculaba por dos lados diferentes. Límite cuando n tiende a infinito de R a la N más 1 sobre N más 1 por N sobre N más 1. Y llegamos a lo mismo de la otra vez. Límite cuando n tiende a infinito. Me está faltando un R a la N acá. R a la N. Acá hago división de potencias de igual base y me queda R a la N por N sobre N más 1.
No, R solita me queda. Entonces, en definitiva, el límite es R. Entonces, por criterio de D'Alembert, si, acá estoy suponiendo R mayor que 0. Si R es más chico que 1, R a la N sobre N converge a 0. ¿Sí? Y si R es más grande que 1, R a la N sobre N diverge a más infinito. O sea, ¿de qué depende a dónde tiende esto? De lo que pasa con la base. Nosotros demostramos que si la base es mayor que 1, tiende a más infinito. O sea, puedo demostrar esto mismo usando el criterio de D'Alembert. ¿Cuál es la única gran diferencia? Que yo el criterio de D'Alembert no lo estoy demostrando. En el otro caso que hicimos, la demostración es completa. No me apoyé en ningún criterio anterior. ¿Sí? Bien. Apuro un poquito así, avanzamos. Hay otro criterio que se llama el criterio de Cauchy. O también se lo llama de la raíz enésima. ¿Qué dice el criterio de Cauchy? Cauchy, en vez de hacer el cociente de D'Alembert, dice, yo voy a calcularle el límite a la raíz enésima del módulo de A sub n. Y eso me va a dar un L. Lo simpático que tiene el criterio de Cauchy es que se trabajan las tres mismas situaciones. ¿Sí? Si el L es más grande que 1, entonces el módulo de A sub n tiende a más infinito. Si el L es más chico que 1, A sub n tiende a 0, y si L es igual a 1, no decide. Exactamente igual. Entonces, por ejemplo, usando el criterio de Cauchy, ejemplo, demuestro de una tercera forma algo que ya hicimos. Imaginemos que tengo A sub n igual a R a la n, con R mayor que 0. Entonces, uso Cauchy. Tengo el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima de R a la n. Puedo cancelar la raíz enésima con la potencia n. Entonces me queda R. ¿Qué me dice el criterio de Cauchy? Que si R es más chico que 1, entonces la sucesión tiende a 0. Si el R es más grande que 1, entonces la sucesión tiende a más infinito. O sea, llegamos exactamente a la misma conclusión por otro lado. O sea, por ejemplo, que R a la n converge a 0 si la base es más chica que 1, ya en este momento lo acabamos de demostrar por 3 caminos distintos. Uno con la definición de límite, otro usando el criterio de D'Alembert y una tercera forma ahora usando el criterio de Cauchy. ¿Sí? ¿Otro ejemplo de ese criterio? Lo acabo de hacer. Acabo de hacer un ejemplo de este criterio. Agarré la sucesión, le tomé la raíz enésima. Dependiendo del resultado, decido qué es lo que pasa con la sucesión. O sea, esos criterios se pueden utilizar para todo. ¿Cómo? ¿Esos criterios se pueden utilizar para todo? Sí. De vuelta, hay casos en donde te es impracticable, te es muy, muy, muy feo de usar. No te conviene. Insisto con que cada criterio depende si me es práctico utilizarlo o no. ¿Sí? Yo los criterios los puedo tirar. Encima, porque aparte una cosa que te puede pasar es que yo uso el criterio de D'Alembert o de Cauchy en una sucesión, se me pone recontra trabajoso el límite y al final me termina dando 1.
Y si me da 1, no tengo forma de decir nada a partir del criterio. Son los casos en que no decide. Entonces ahí, ojo que no siempre ayuda. De vuelta, uno tiene una caja de herramientas con un montón de herramientas, va probando. Algunas ayudarán, algunas no. ¿Sí? Una última cosita para que puedan hacer, ataquen toda la práctica. ¿Sí? Ataquen toda la práctica, intenten hacer todo lo que puedan. ¿Sí? Tenemos el grupo de WhatsApp abierto para hacer consultas. Igual, si no, recuerden, la idea es el martes sacarnos de encima todas las dudas que hayan surgido, o la mayoría, la mayor cantidad posible, ¿no? Ahora apuro un poco para meter un par de definiciones que por ahí después aparecen en la práctica para que no se queden sin saber qué hacer, ¿sí? Principalmente subsucesiones, ¿sí? Igualmente, repasen el apunte también teórico que les pasé, porque, por ejemplo, muchos ejercicios de la práctica hay ejemplos hechos en el apunte teórico, ¿no? También acostúmbrense a también manejarse con bibliografía, a ver si ayuda, ¿no? Porque si uno se acostumbra también a trabajar con libros, cada vez va dependiendo más de un tercero que venga y nos cuente las cosas. Subsucesiones. Nosotros dijimos que teníamos A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, A sub 5, así siguiendo, A sub n más 1. Esto era una sucesión, era una lista ordenada de valores, de números, ¿sí? Bueno, ¿a qué vamos a llamar una subsucesión? A cualquier colección que yo saque de acá, pero con un cierto criterio, ¿sí? B sub n. Supongamos que B sub n la quiero que sea una subsucesión. Sucesión. Entonces, yo puedo agarrar acá los A sub algo para armarme una subsucesión como yo quiera, pero con un recaudo. Una vez que yo agarro un elemento, ya no puedo agarrar ningún elemento de atrás. Entonces, por ejemplo, podría agarrar el A sub 2, el A sub 3 y el A sub 4 no me gustan, me agarro el A sub 5, el A sub 6, el A sub 7, el A sub 8 no me gusta, me agarro el A sub 9, ¿sí? Y así sigo. ¿Cuántos tengo que agarrar? Infinitos. Pero siempre lo que tiene que pasar es que me voy corriendo a la derecha. No me puedo quedar en un lugar ni puedo volver para atrás. ¿Sí? O sea, una subsucesión, si B sub n es igual a A sub n k, con n sub k, una sucesión creciente, estrictamente. De vuelta, para una subsucesión que hago, me agarro algunos de los elementos de mi sucesión, pero me los voy agarrando de forma tal que su posición va en forma creciente. O sea, yo me la podría armar de forma caprichosa, ¿no? Pero hay algunas que son clásicas para el trabajo. Ejemplo, 6E, 7. Un clásico, si yo tengo A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, y así siguiendo, una sucesión, por ejemplo, es A sub 2n. Esto es lo que llamamos sucesión, subsucesión de términos pares. Si nos fijamos, esto que me da, agarra el 2, el 4, el 6, el 8, o sea, este A sub 2n me va agarrando A sub 5, A sub 6, A sub 7, A sub 8, A sub 9, A sub 10. Esta sucesión A sub 2n me va agarrando el 2, el 4, el 6, el 8, el 10. Ahora yo me podría armar la sucesión A sub 2n menos 1. Es la subsucesión de términos impares. A sub 2n menos 1 me agarra el A sub 1,
Me agarra el A sub 3, el A sub 5, el A sub 7, el A sub 9. Fíjense que va agarrando siempre uno cada vez más a la derecha. ¿Sí? Pero también me podría armar, si tengo un tercer color, caprichosamente, A sub 5n. O sea, es la subsucesión de términos múltiplos de 5. ¿Qué me agarra A sub 5n? Me agarra el término 5, el término 10, el término 15. Lo importante es siempre que este que pongo yo acá abajo sea una función estrictamente creciente. Estrictamente creciente es que voy agarrando elementos cada vez más a la derecha y nunca vuelvo para atrás. ¿Sí? ¿Sí? Básicamente esto de subsucesiones se utiliza pura y exclusivamente por el siguiente teorema. A sub n, el límite, cuando n tiende a infinito, de A sub n es igual a L, si y solo si el límite, cuando n tiende a infinito, de A sub nk es igual a L. O sea, toda subsucesión converge al mismo valor. Ya me apuro, ya me apuro, ya me apuro. Ya veo que me están acortando por el, por el chat. 3 minutos. Prometo. O sea, este teorema no me sirve más que para negar cosas. Dice que si una sucesión tiene límite, entonces toda subsucesión que yo me defina tiene el mismo límite. ¿Cómo lo vamos a usar? Para demostrar que hay cosas que no tienen límite. ¿Sí? Lo uso para probar la no existencia de límite de una sucesión. O sea, si yo les digo demostrar que no tiene límite, la idea es que encuentren dos subsucesiones que converjan a lugares distintos. Ejemplo. Imaginemos que tenemos A sub n es igual a 1, vamos a ver así, menos 1 a la n. A sub 2n, ¿quién sería? ¿Sí? Subsucesión de los pares. ¿Qué es A sub 2n? Donde está la n pongo un 2n. Me queda menos 1 a la 2n. Pero esto me da siempre 1. Porque menos 1 lo elevo al cuadrado me da 1, elevado a la n me da n. O sea que el límite, cuando n tiende a infinito, de A sub 2n, es igual a 1. Ahora, si me agarro otra subsucesión, 2 sub 2n menos 1, me queda menos 1 a la 2n menos 1. Si esto lo piensan un poquito, es siempre menos 1. O sea que el límite, cuando n tiende a infinito, de A sub 2n menos 1, es menos 1. Entonces, ¿cómo encontré dos subsucesiones con límite diferente? Entonces no existe el límite, cuando n tiende a infinito, de menos 1 a la n. O sea, es una herramienta de descarte este teorema. En el ejercicio 15 van a decir, usando subsucesiones, pruebe que cada una de las siguientes sucesiones carece de límite. Hay que encontrar dos subsucesiones que tengan diferente límite en ese caso. En algunos es bastante obvio, ¿sí? Pero con esto, más o menos, deberían poder avanzar sobre toda la práctica. ¿Sí?